Ya deben de estar viendo la presentación. ¿Sí la ven, chicos? Sí, sí se ve. Perfecto. Nada más no sean malitos, recuérdenme dónde nos quedamos. Si no me equivoco, hablamos de el origen de los organismos industriales. Vimos que casi todos ellos, obviamente, los tomamos de la naturaleza, pero comenzamos a modificarlos en los laboratorios para convertirlos en organismos industriales. Dijimos que esos organismos pues, tenían una muy especializada, unos muy especializados mecanismos metabólicos, es decir, son organismos que ya funcionan de manera diferente a los que estaban originalmente en la naturaleza. Ahora, y también vimos o dijimos que esta área de la biotecnología pues se ha vuelto el hacer eso, ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Como que me sacó del... Listo. ¿Siguen viendo todavía la presentación? Sí. Ok. Entonces, como les mencionaba, esta parte de la biotecnología incluso se ha vuelto una muy importante industria, ya que hay empresas, institutos de investigación que se dedican justamente a la creación, al aislamiento de organismos industriales. Los toman de la naturaleza, los aclimatan, en algunos casos hacen modificaciones genéticas, hasta que obtenemos organismos altamente especializados que están ya preparados para llevarlos a un proceso industrial. Y pues estos lugares, estos sitios, estas empresas, se dedican justamente a llevar a cabo o hacer colecciones de cultivos. Y pues cualquier persona que necesite un microorganismo puede recurrir a ellos. Ahora, esta industria mencionamos que se ha vuelto tan redituable que ya no solo se dedica al cultivo de microorganismos, a las colecciones de microorganismos, sino que también ya se amplió a otro tipo de productos biotecnológicos como son plásmidos, genes clonados, vectores para ingeniería genética, líneas celulares, esto es en animales para cultivos de virus, animales obviamente, pero también líneas celulares para la mejora de los fenotipos de animales y pues obviamente estos animales sean más productivos de acuerdo a la industria que los necesita. Entonces, por ejemplo, se pueden vender líneas celulares para la inseminación, por ejemplo, de vacas lecheras, que obviamente pues, ya traen ahí una modificación que hace que pues, produzcan mucha más leche que una vaca normal, porque ha vivido en condiciones normales. Esto también, por ejemplo, para el ganado, para las reses, cerdos, incluso pollos, que se van a utilizar para la venta de carne. Y también se han hecho líneas celulares que a la hora de hacer la inseminación para que nazca un nuevo individuo, obviamente, pues ya trae estas modificaciones celulares. Y también, pues obviamente hay colección de hibridomas
para producir anticuerpos monoclonales. Y si no me equivoco, ahí nos quedamos, ¿cierto? Nos quedamos en enzimas. Ah, ¿no estamos en enzimas? Ah, ok. Bueno, nada más. Oh, sí, es cierto. Ok. Nada más, chicos, quiero mencionarles que por ahí estuve investigando cuáles podrían ser algunas de las colecciones de cultivos que suministran, que venden estos microorganismos industriales, y aquí les puse algunos. Casi todos son institutos de investigación o institutos gubernamentales. Entonces, por ejemplo, tenemos a la ATCC, a la CBS, y aquí están sus... Okay. Y aquí están pues sus nombres y en dónde están ubicados. La mayoría pues pertenecen, como les mencionaba, a institutos de investigación, universidades o instancias gubernamentales. Entonces, también se las puse aquí. Estas son las más importantes y las que pues se dedican principalmente o ofrecen este servicio de suministrar cultivos de microorganismos industriales. Okay. Entonces, ahora sí, nos vemos hasta enzimas. Ok, entonces hablamos de lo que son las células microbianas. Aquí está, enzimas. Ok. Entonces, bueno, una vez que tenemos estos microorganismos industriales, pues ya ahora sí podemos, o la industria ya puede dedicarse a obtener los productos biotecnológicos. Dijimos que los principales productos biotecnológicos son tres: las propias células microbianas, la biomasa microbiana, algunos metabolitos que son enzimas y también metabolitos microbianos. Entonces, dentro de las células microbianas, pues vimos justamente la producción de levaduras, hablamos también que pues, son las mismas células las que estamos comercializando, y hablamos también de otro tipo de producto que tiene que ver con la inoculación de ciertos microorganismos a otros microorganismos, sobre todo plantas, pues para producir relaciones simbióticas que nos den algún beneficio. También hablamos de los lactobacilos en la industria alimentaria. Okay. Y entonces, el otro grupo de productos pues son las enzimas. Como ustedes ya saben, estos compuestos son producidos por microorganismos. Y nosotros podemos dirigir, bueno, más bien, cuando uno consigue estos microorganismos industriales, estos ya están dirigidos o ya están metabólicamente programados para producirnos esa enzima, ese grupo enzimático o ese conjunto de enzimas que se desea o que se necesita. Uno de los usos más importantes, o más bien, las enzimas que más se comercializan en este tipo de procesos biotecnológicos son, por ejemplo, las enzimas digestoras de almidones, es decir, las amilasas, que obviamente nos sirven para cortar el almidón y poder obtener muchos productos edulcorantes, por ejemplo, el jarabe de maíz, que se utiliza muchísimo en la industria alimentaria, sobre todo en la industria de bebidas, confitería y producción de alimentos, pues más bien para público pediátrico, para niños. También las amilasas se utilizan mucho en la industria panadera, bueno, en la alimentaria, pero en la panadera
y en la de procesamiento de alimentos. Después tenemos, por ejemplo, las enzimas que ayudan a digerir las proteínas, es decir, las proteasas. Entre ellas, por ejemplo, está la renina. Y estas también las utiliza muchísimo la industria alimentaria. La renina se usa prácticamente en toda la industria láctea para producir quesos y sus derivados o sus productos similares a quesos. ¿Sí? Pero también hay otras industrias que necesitan proteasas. Incluso hay algunos ablandadores de carne, productos como tal, que tienen proteasas dentro de su composición. ¿Sí? Y también pues tenemos obviamente a las lipasas. Estas también se usan mucho en la industria alimentaria para ir cortando los ácidos grasos y obtener, pues si queremos aceites, si tenemos aceites o grasas saturadas, volverlas insaturadas o al revés, las insaturadas volverlas saturadas de acuerdo a las necesidades propias del producto que se quiere comercializar. Un ejemplo muy específico de ello es la glucosa isomerasa. Esta se utiliza en grandes cantidades para la producción de fructosa. Y si se fijan, la mayoría, si no es que casi todos los productos procesados van a tener mayor o menor cantidad de estos edulcorantes, aún los que son salados. También tienen pequeñas cantidades para dar una mejor sensación organoléptica. Entonces se obtienen edulcorantes a partir de la glucosa, específicamente del almidón. Otra enzima que es muy importante o que fue de las primeras que se obtuvieron como productos biotecnológicos fue la penicilina acilasa. Y como su nombre lo indica, pues obviamente esta enzima se utilizó, bueno, todavía se sigue utilizando, aunque ya la producción de penicilina ha bajado mucho, pero se utilizó muchísimo justamente para la fabricación de penicilinas semisintéticas, sobre todo estas de tercera o cuarta generación, aunque sabemos que pues la penicilina ya no es uno de los antibióticos más utilizados ni producidos obviamente en la industria biotecnológica debido a que la mayoría de los microorganismos han desarrollado resistencia. Sin embargo, el uso de la penicilina acilasa, pues fue bien importante en su momento porque nos permitió obtener pues penicilina de manera más fácil y más rápida y además pues penicilinas especiales que no tenían o que una vez que las tradicionales o de la primera generación o segunda, pues ya mostraban resistencia, entonces estas semisintéticas tienen pues vamos, muchas de ellas todavía no desarrollan resistencia. Bien. Ahora, otro uso que se le ha dado de manera industrialmente importante a las enzimas es el lavado a fondo. Resulta que muchos detergentes contienen enzimas dentro de su composición. ¿Por qué? Pues porque las enzimas, por ejemplo, las lipasas, pues van justamente a digerir o a cortar o a destruir a la grasa. Y la grasa, pues es una de las principales, es uno de los compuestos principales que provocan las manchas y las manchas en la ropa, pero también, por ejemplo, en el caso de los trastes, cuando vamos a lavar los trastes, estos detergentes, bueno, cuando vamos a lavar los trastes, nuestros trastes tienen grandes cantidades de grasa y luego son difíciles de lavar. Entonces se les ha ido adicionando enzimas, algunos, no a todos obviamente, para facilitar el lavado y que las manchas y la suciedad que queremos quitar a través del lavado, pues se haga de manera más eficiente. ¿De dónde surge esta idea? Pues resulta que
unos investigadores estaban trabajando con bacterias, estaban buscando bacterias que vivían o que vivieran en lugares con características ambientales extremas. Entonces, algún grupo de estos investigadores se fueron a los parques termales de Yellowstone, tomaron algunas muestras y comenzaron a hacer un estudio o tratar de identificar microorganismos que estuvieran ahí presentes. Y justamente encontraron una serie de bacterias que son resistentes al calor, a las altas temperaturas, y obviamente las enzimas que tienen esas bacterias también lo son. Entonces se dieron cuenta que pues, podían obtener grupos bacterianos y sus productos o metabolitos, como las enzimas, que pueden ser resistentes al calor. Y entonces, si se acuerdan, sobre todo a nivel industrial, cuando hablamos de lavandería, por ejemplo, lavandería industrial o estas tintorerías, trabajan o quitan la mugre justamente con procesos térmicos, con agua muy caliente o incluso vapor. Entonces, pues la industria, una rama de la industria biotecnológica se movió hacia estos productos. Detergentes que mejoraran el proceso de lavado y sobre todo el lavado en caliente, usando agua caliente que se supone que pues, es mucho más eficiente. Entonces, la mayoría de las tintorerías utilizan productos de este tipo, detergentes que tienen enzimas. Y ya también a nivel comercial, si yo voy a cualquier tiendita, voy a poder conseguir algunos detergentes que contengan enzimas. Estos son algunos ejemplos del uso de enzimas. Ahora, el tercer producto biotecnológico industrial más producido, válgase la expresión, son los metabolitos microbianos. Estos en últimas fechas se han vuelto los productos industriales de mayor importancia y sobre todo desde el punto de vista económico, la industria biotecnológica que produce estos metabolitos microbianos, pues es la que deja mayores ganancias en general. La mayoría de estos metabolitos microbianos se obtienen a partir de fermentación. Sin embargo, pues hay otros que no. Y aquí les puse algunos ejemplos. El alcohol, el ácido acético, el ácido láctico, pues los tres se producen a partir de fermentación. También otros productos como son los factores de crecimiento, como son aminoácidos y las vitaminas, y agentes activos farmacológicos, como por ejemplo los antibióticos, pero más esteroides y alcaloides. Hay que acordarnos, o hay que recordar que tanto antibióticos, esteroides como alcaloides, es decir, productos biotecnológicos, se consideran como metabolitos secundarios. Bueno, no se consideran, son metabolitos secundarios. Y entonces, aquí ya no nos interesa la producción de la célula como tal, ya no nos interesa la producción de las enzimas que producen estas células para llevar a cabo sus actividades vitales. Aquí ya me interesan los metabolitos, ya sea primarios, pero sobre todo secundarios, del crecimiento microbiano. Y casi todos pues, los voy a obtener a partir de fermentación. ¿Me falta una diapositiva? Ok, entonces, básicamente chicos, estos son los tres tipos de productos más importantes en la producción biotecnológica.
sobre todo en la producción o en el uso de biotecnología, pero microbiana. Vamos a utilizar a estos microorganismos para producir biomasa, enzimas o metabolitos, tanto primarios como secundarios. ¿Dudas, preguntas hasta el momento, chicos? No, maestra, todo bien. Todo bien, maestra. Muy bien. Déjenme cambiar de diapositiva. Digo, de presentación. Listo. Ok, pues vamos a comenzar con la segunda presentación. Entonces, con esto de los productos biotecnológicos, prácticamente terminamos con la primera unidad, que fue muy sencillita, es muy básica, son conocimientos pues muy sencillos y una pequeña introducción a lo que es la biotecnología microbiana. Entonces, terminamos con esa primera unidad. Ahora, la segunda unidad es bastante larga, entonces ahí se va a compensar un poquito el tiempo. A partir de aquí, chicos, vamos a comenzar ya con la unidad número 2. Y vamos a hablar de lo que es la biodiversidad. Esto es, vamos a hablar de justamente esos microorganismos que se van a utilizar en los procesos biotecnológicos. Okay. Entonces, vamos comenzando por definir qué es un microorganismo. Sabemos que los microorganismos son conjuntos heterogéneos de organismos que cumplen 4 características. Uno, tienen un tamaño justamente microscópico, muy pequeñito, es decir, son organismos que no podemos ver a simple vista o no podemos percibir a simple vista. Son mucho más pequeños y necesitamos instrumentos para observarlos. Entonces, la primera característica que define un microorganismo es su tamaño. La segunda es el tipo de organización de sus células y de eso pues vamos a estar hablando en unas cuantas diapositivas. La tercera característica que define a un microorganismo son sus características funcionales y evolutivas, desde dónde viene y cómo funcionan estos microorganismos. Y por último, la cuarta característica que define a un microorganismo es el medio en el que viven, su hábitat, que bueno, este es muy relativo porque pues ya sabemos que viven prácticamente en todos los medios,
y sobre todo cuando hablamos ya de biotecnología y el uso de estos microorganismos, pues en realidad el medio ya se vuelve irrelevante, porque pues nosotros ya vamos a estar trabajando con microorganismos industriales que pueden adaptarse al sitio que yo quiera, siempre y cuando le dé las condiciones necesarias. Ahora, en cuanto a la organización de sus células, si se acuerdan, tenemos dos tipos de organismos, en este caso microorganismos. Los organismos procariotas y los organismos eucariotas. Y también tenemos un segundo grupo de organismos, pero que tienen una organización acelular, es decir, no forman estructuras celulares como las conocemos, sino que son estructuras completamente diferentes, aunque tienen o están constituidos por el mismo grupo de biomoléculas o algunos de estos grupos de biomoléculas. Y ahí tenemos pues básicamente a los virus, que no son procariotas, no son eucariotas y pues obviamente tienen características de constitución, de comportamiento, de función muy diferentes. Ahora bien, dentro de los procariotas, pues tenemos principalmente a las bacterias. Y dentro de los grupos eucarióticos tenemos protistas, a los protozoarios y a las algas microscópicas, y también dentro de los eucariotas tenemos a los hongos. Todos estos organismos los podemos considerar justamente microorganismos. Primero, porque son pequeñitos, no los podemos ver a simple vista. Y segundo, por el tipo de organización de sus células, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, los microorganismos es un conjunto heterogéneo de organismos que tienen un tamaño microscópico, tienen capacidad para desarrollar todas las funciones vitales como células individuales o agrupaciones de células simples. Y por último, es un conjunto heterogéneo de organismos que se describen a través del uso de una metodología específica que se basa obviamente en el uso de microscopios, de ahí su nombre de micro, pequeñito, organismos. Entonces vamos a comenzar hablando de los virus. Como ustedes ya saben, chicos, los virus son organismos dotados de una extraordinaria simplicidad. Tienen un nivel de organización subcelular, es decir, no contienen los mismos componentes ni las mismas características de organización celular que los otros microorganismos. Es decir, ni siquiera se consideran células como tales. Los virus marcan la barrera entre lo vivo y lo inerte. Ojo, no entre lo vivo y lo muerto, porque lo muerto conlleva que alguna vez tuvieron vida y estos organismos pues, nunca tuvieron vida. No tienen la maquinaria necesaria para que lleven a cabo funciones vitales. Sin embargo, cuando llegan a una célula y se apoderan de estos mecanismos, pues les sirve para reproducción. Entonces, la reproducción es la única actividad vital que en realidad llevan a cabo los virus. Pero no se nutren, no se relacionan, carecen de metabolismo propio y como les mencioné, para reproducirse necesitan la maquinaria metabólica de otras células a las que parasitan. Los virus, chicos, van a estar constituidos por un ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, nunca los dos juntos. Una sola, la mayoría de las veces estos ácidos nucleicos virales es una sola cadena,
que puede ser abierta o puede ser circular, y esa cadena, bueno, puede ser monocatenaria o bicatenaria. Además del ácido nucleico, van a tener una cápside o cápsida o cubierta de naturaleza proteica que va a rodear y aparentemente a cuidar o a mantener intacto al ácido nucleico. Estas cápsides están formadas por muchas subunidades llamadas capsómeros y pueden tener una forma poliédrica, helicoidal o formar estructuras mucho más complejas. Y aquí les puse unas fotitos. Las fotos se supone que son reales. Después de la cápside, también tienen una envoltura membranosa. Es importante mencionar que no todos los virus tienen esta envoltura membranosa, solo algunos de ellos. Siempre se va a encontrar fuera de la cápsida y normalmente esta envoltura membranosa está constituida o es un pequeño fragmento de la membrana celular, de la célula de la cual surgieron o que les sirvió para reproducirse. Entonces, esto es bien importante, chicos, porque esta envoltura membranosa les sirve a los virus justamente para camuflajearse, por decirlo de alguna manera, en el organismo y entonces no sea atacado por todos los mecanismos de defensa de este organismo. ¿Por qué? Porque pues, como trae esta membranita, esta envoltura membranosa, pues pasa como si fuera una célula del organismo que está atacando el virus. Pero ojo, no todos los virus tienen envolturas membranosas. Solo algunos que ya son más especializados. Permítanme unos momentos, chicos, denme 2 minutitos. Ahorita seguimos con la presentación. 2 segundos. Listo. Vamos a continuar. Ok, entonces estábamos hablando de los virus, que son uno de los microorganismos que van a ser utilizados en biotecnología microbiana. Y pues definimos lo que era un virus, vimos cuáles eran sus características y ahorita estamos viendo cómo están constituidos. Ácido nucleico, cápside y algunos tienen su envoltura membranosa. Ahora, ¿cómo se reproducen los virus? Los virus van a tener 2 formas de reproducirse, algo que se conoce como ciclo lítico y el ciclo lisogénico. El ciclo lítico se lleva a cabo de la siguiente manera. Lo primero que ocurre es una fijación. Bueno, aquí les puse como ejemplo
un bacteriófago, pero el proceso básicamente es el mismo. La diferencia es que en lugar de atacar a una bacteria o una célula de bacteria, ataca a cualquier otra célula. Entonces, lo primero que ocurre es a la célula bacteria en este caso. ¿Sí? El bacteriófago va a fijar su colita a los receptores específicos de la pared de la bacteria. En el caso, si se acuerdan, pues la forma más común que conocemos de virus, pues es justamente un bacteriófago. Esta estructura de aquí con sus patitas. Entonces, esta colita o estas patitas le ayudan a fijarse a la pared celular. En el caso de los virus que tienen otra forma, por ejemplo, estos que son como circulares o redonditos, si se fijan, tienen una especie como de antenitas. Estas antenitas hacen exactamente la misma función. Van a ayudar a fijar al virus hacia la célula que va a atacar. Las antenitas pueden tener diferentes formas y tamaños. Entonces, se fija el virus a la bacteria o a la célula por medio de sus estructuras, que pueden ser colitas o estructuras de anclaje. Ahora, una enzima que está localizada en la cola del virus va a debilitar los enlaces de las moléculas de la pared de la célula que está atacando. Y entonces, literalmente, en la colita tiene una enzima que va a degradar justamente a la pared bacteriana o celular. Después se va a dar la inyección en la bacteria del material genético del virus. El fago contrae su vaina helicoidal, es decir, esta parte de aquí. Esta parte de aquí se contrae, así como si fuera una especie de jeringa. Y entonces, esta contracción obviamente va a provocar la inyección del contenido de la cabeza. La cabeza es esta parte de aquí, que contiene justamente al ácido nucleico. Y entonces, este ácido nucleico es inyectado a la célula, a la bacteria. A través, obviamente, de un eje tubular. Después de ello, chicos, viene la tercera fase del ciclo lítico, que es la replicación del material genético del virus al interior de la bacteria. Es decir, se va a transcribir el ADN a ARN mensajero. Y obviamente este va a dirigir la síntesis de enzimas, obviamente necesarias para la duplicación del virus. Para ello, pues obviamente se van a utilizar los nucleósidos, aminoácidos y ribosomas, así como la energía de la propia bacteria. Esto es, el ADN viral se apodera del mecanismo de transcripción y reproducción y duplicación, obviamente, de la bacteria o de la célula. Es decir, usa sus nucleótidos, usa sus aminoácidos, sus ribosomas y obviamente su energía para, en lugar de que la célula haga su chambita normal o comience a reproducirse si está en el momento adecuado, entonces pues todo eso se va a utilizar para producir nuevos virus. Ahora, de la misma manera, este ADN o este ácido nucleico del virus que se transcribe a ARN mensajero va a comenzar a dirigir la síntesis, pero ahora de proteínas para la elaboración
de la cápside del virus. Y entonces, por un lado, vamos a utilizar todos los recursos de la célula o de la bacteria y aparte vamos a producir o van a producir proteínas para su cápside. Enseguida, chicos, viene el ensamblaje del ácido nucleico y la cápside de los virus, es decir, los capsómeros, que son estas unidades peptídicas que se produjeron utilizando la maquinaria de la bacteria, se comienzan a unir para formar la cápside. Comienzan a unirse todos hasta formar la cápside. Una vez que la cápside ya está formada, entonces ahora sí, el ácido nucleico va a penetrar en la cápside. Y obviamente esto va a dar origen a un nuevo virus. Obviamente en cada bacteria o en cada célula se van a producir un montonal de virus y entonces ahora lo que le va a pasar a la pobre célula hospedera es que se va a alisar. Se va a dar una lisis de la célula bacteriana. Bueno, esta no es una célula bacteriana, este más bien es un glóbulo rojo, pero aquí se puede ver, porque también esta fotografía es real, se puede ver cómo se rompió la célula y del interior empiezan a salir los virus. Estos nuevos virus provocan la ruptura enzimática de la pared de la bacteria. Obviamente la bacteria o la célula muere. Estos virus nuevos son liberados para continuar la infección con todas las células vecinas. Y de esta manera, pues así se da el proceso de infección provocado por los virus a través de un ciclo lítico. Y se llama así porque el paso final de este proceso es el rompimiento, es la lisis de la célula hospedera. Otra forma de reproducción que tienen los virus es el ciclo lisogénico. Este ciclo lisogénico funciona o inicia igual que el lítico, es decir, llega el virus, se fija a la bacteria o a la célula a través de su colita y quita el ácido nucleico al interior de la célula o bacteria. Pero ojo, este ácido nucleico, en lugar de apoderarse de la máquina de la célula para hacer proteínas de cápsides, enzimas, replicación de ADN, etcétera, lo que hace es que el ácido nucleico se va a integrar al cromosoma bacteriano o celular y entonces en este paso vamos a tener lo que se conoce como un profago. La célula, ya con el material genético del virus, se replica. ¿Sí? Se replica brevemente con el ADN y ahí se queda. El ADN del profago puede permanecer en forma latente varias generaciones de la bacteria. Ahí queda. Simple y sencillamente formando parte, integrándose al cromosoma bacteriano. Ahora, por alguna razón que aún se desconoce, hay un estímulo como puede un aumento en la temperatura, un aumento en la presión celular, un estímulo de cualquier tipo, radiación UV, aquí me falta una U, debe ser radiación UV,
radiación UV, etcétera. Es decir, hay un estímulo externo que va a provocar o va a inducir la separación del prófago y entonces, y entonces se va a iniciar ahora el ciclo lítico normal, el típico, es decir, se comienza a dar la replicación del material genético del virus al interior de la bacteria. Se transcribe su ADN, se dirige la síntesis de enzimas, otra vez se usan los nucleótidos, los aminoácidos, ribosomas, y se comienzan a producir o a sintetizar proteínas de la cápside. ¿Sí? Comenzamos en el tercer paso del ciclo lítico. Y comienza pues la infección viral. Algo muy importante de mencionar, chicos, es que mientras la célula posea el ADN o el ARN prófago, será inmune frente a infecciones de este mismo virus. De esta manera podemos decir que la célula adquiere inmunidad porque pues, ya está contaminada con el ADN viral. Ahora, además de los prófagos, digo, de los bacteriófagos, hay otros virus que pueden tener ciclos lisogénicos, aunque los bacteriófagos son los más comunes. Ahora, estos bacteriófagos o estos fagos que pueden llevar a cabo el ciclo lisogénico, que son muchos, y pueden provocar una variación o variabilidad genética. A estos se conocen como fagos atenuados o atemperados. Mientras que las bacterias que ya contienen al ADN que aportó el fago, se les conoce como bacterias lisogénicas. Entonces podemos tener fagos atenuados y bacterias lisogénicas. En este caso, las bacterias o las células llevan a cabo sus funciones normales. La célula sigue haciendo su chamba como lo ha hecho siempre, solo que pues, tiene por ahí integrado un pedacito de ácido nucleico que no es. Pero pues, si por alguna razón hay un estímulo externo que puede provocar, pues que ahora sí se active, por llamarlo de alguna manera, al ADN o al ácido nucleico viral y pues deje de ser un prófago y sea un virus con ciclo lítico típico. Maestra, ¿se podría decir que estas son como bombas de tiempo? O sea, de que en cualquier momento van a detonar para que se dé el otro ciclo. Exactamente. Aquí el detalle, chicos, es que hasta el momento, en la mayoría de las infecciones virales, no se conoce cuál es el estímulo que justamente desencadena la conversión del ciclo lisogénico al lítico. Entonces, efectivamente, son como bombitas de tiempo. Ahí está ese peligro, ahí está latente ese ácido nucleico para comenzar la infección. ¿Sí? Incluso este ciclo lisogénico sirvió como base para la creación de muchas vacunas justamente contra infecciones virales. Ojo, no funciona así directamente, no, pero sí, o sea, el conocer el ciclo lisogénico y cómo lo lleva a cabo el virus, sí sirvió de base para saber cómo se podía evitar justamente la infección provocada por los virus.
¿Por qué? Pues gracias a esto, acuérdense, los profagos, bueno, cuando una célula tenga un prófago o tenga viral, es inmune, o sea, ya no puede ser atacado otra vez por ese virus. Entonces, un poquito de esa tecnología o de ese conocimiento más bien se utilizó para ir elaborando algunas vacunas contra infecciones virales, pero también es la base funcional de algunos antivirales. No todos, solo algunos, o de terapias génicas de tipo antiviral. Que bueno, obviamente es bastante complicado de controlar y hay un montón de factores que no se sabe bien cómo funcionan, sobre todo este asunto del estímulo, o sea, cuál es el estímulo para que se empiece a hacer ese problema o se empiece a activar el ciclo lítico, y pues por esa parte no es tan controlable, pero la idea, el conocimiento de cómo se lleva a cabo, pues dio la idea para la elaboración de varios métodos para luchar contra estas infecciones virales. ¿Alguna duda o pregunta, chicos? ¿Queda bien claro? Acuérdense que lo estamos viendo de manera muy resumida, porque además pues, ustedes ya lo vieron en algunas otras materias. Entonces, ¿queda bien claro lo que es un virus, cómo está constituido y cómo se reproduce? Sí, maestra, todo bien. Sí, todo bien. Vamos a hablar ahora, chicos, de otro grupo de microorganismos que también son muy utilizados en biotecnología y sobre todo en biotecnología microbiana, que son las bacterias. Las bacterias son microorganismos que tienen una organización celular procariótica. ¿Se acuerdan cuáles son las características de un procariote, chicos? Pues no tienen núcleo definido. Esa es su principal característica, no tienen un núcleo definido. Tienen material genético, obviamente, pero este no está delimitado por una membrana nuclear. ¿Alguna otra característica, chicos, que se acuerden de un procariote? Despierten, despierten. Yo sé que es temprano, pero pongan a trabajar a sus ardillas. Otra característica, chicos, de un procariote, además de que su núcleo no está definido. Puede tener apéndices como los flagelos o los pili. Así es. ¿Qué más? Pero no todas. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otra cosa es bien característica de un procariote en comparación con organismos eucarióticos? No tienen organelos. Así es. O tienen una cantidad muy pequeñita y muy específica de organelos. Es decir, las células procarióticas son mucho más sencillas, menos complejas que las eucarióticas. Entonces, esas podrían ser las dos características más importantes. No tienen un núcleo definido y no tienen muchos de los organelos de los eucariotas. Ok, entonces, son células muy sencillas, no tienen núcleo definido y tampoco tienen organelos u organulos en el citoplasma. Okay. Son organismos unicelulares y prácticamente los encontramos en todos los ecosistemas, sino es que en todo el planeta, incluyendo ecosistemas que son bastante extremos. Se han encontrado microorganismos que
pueden vivir en condiciones de temperatura muy alta. ¿Sí? Se han encontrado microorganismos en los volcanes o en las zonas volcánicas, donde se alcanzan temperaturas, incluso en los cráteres de volcanes, donde se alcanzan temperaturas mucho mayores a los 50 grados, y ahí están las bacterias, algunas bacterias bien felices viviendo como si nada. También se han encontrado bacterias en lugares extremadamente fríos, incluso viviendo pues en estos glaciares perpetuos, ya sea de montaña o glaciares polares, en donde las temperaturas pues son bastante extremas en cuanto a frío, algo que la mayoría de las bacterias no lo hace. ¿Sí? También se han encontrado bacterias que son capaces de vivir en condiciones de extremo pH, o muy ácidas o muy alcalinas. También se han encontrado bacterias que pueden vivir en lugares donde hay muy poca agua, o al revés, hay muchísima agua, o esta agua son soluciones que o son muy salinas o tienen incluso compuestos que se consideran tóxicos para la mayoría de los organismos, pero pues ellas viven súper a gusto en esos sitios. Hay bacterias que viven en las partes más profundas de la corteza terrestre, que son capaces de soportar enormes presiones y pues también que soportan altas temperaturas y que incluso se alimentan o utilizan como fuente de energía algunos elementos alternativos al carbono. ¿Sí? Incluso han encontrado unas bacterias que comen oro, así literal, se encuentran pegados a los yacimientos de oro y pues resulta que usan al oro como aceptor final de electrones en sus procesos de respiración celular. Es muy curiosito, pero así lo hacen. Entonces, las bacterias, chicos, son organismos que tienen una enorme diversidad. Pueden vivir, no todas, pero hay grupos de bacterias que pueden vivir en condiciones extremas sin ningún problema y conseguir fuentes de carbono alternas, fuentes de energía alternas. Vamos a hablar de algunas de las características celulares más importantes de las bacterias. Estas bacterias, o la mayoría de las bacterias, chicos, van a estar constituidos por una cápsula. Esta cápsula es una capa gelatinosa de naturaleza glucoproteica que normalmente va a rodear la parte externa de la bacteria. Esta cápsula normalmente es un mecanismo de defensa, pues contra las condiciones justamente medioambientales. Después de la cápsula, es importante mencionar, chicos, no todas las bacterias tienen cápsula, la mayoría lo tienen, pero hay algunas que carecen de esta estructura. Después viene la pared bacteriana. Esta es una envoltura rígida que le sirve para darle forma a la bacteria. ¿Se acuerdan que tenemos bacterias en forma de bacilos, de cocos o en forma de espiral, espirulinas? Entonces, pues, esa forma se la va a dar la pared bacteriana y obviamente también sirve como estructura de protección ante el medio externo. Esta pared bacteriana puede ser de dos tipos, una pared gram positiva y una pared gram negativa. Y gracias a esta característica, pues nos puede ayudar a identificar o a agrupar a las bacterias como gram positivas o bacterias gram negativas. Para ello, o para esta identificación, pues como ustedes ya saben, se sigue un método una metodología de tinción, que seguramente ustedes han llevado a cabo muchas veces, y pues vamos a colorear a la pared bacteriana para saber si mi bacteria es gram positiva o gram negativa. Después, chicos, viene la membrana plasmática.
Obviamente, esta pues es la envoltura que rodea al citoplasma bacteriano. Y ya al interior de la bacteria, pues vamos a encontrar algunos organelos muy específicos, como por ejemplo a los mesosomas. Los mesosomas, si se acuerdan, son prolongaciones internas de la membrana plasmática. Se forman a partir de invaginaciones y pues básicamente los mesosomas sirven para contener algo. Normalmente contienen nutrientes o elementos que van a ser excretados de la célula bacteriana, como bolsitas que guardan lo que la célula necesita o quiere deshacerse de ello. Después tenemos obviamente al citoplasma, que si se acuerdan, pues es obviamente el medio o la solución líquida celular que está delimitada por la membrana y que pues sirve para mantener la homeostasis de la célula bacteriana y además pues este citoplasma es el vehículo por el cual se van a transportar los diferentes materiales intracelulares para sus diversos usos. Y bueno, algo importante también, chicos, el citoplasma le va a conferir a la célula bacteriana fuerza hidráulica para justamente no romperse o sucumbir ante las presiones externas. Al interior de estas bacterias también vamos a encontrar ribosomas, que si se acuerdan, pues obviamente son organelos globulares que están formados por dos subunidades, la subunidad grande y la subunidad pequeña. Estos pueden estar libres o pueden estar asociados o pegados a otras estructuras. Aquí no es a un aparato de Golgi o un retículo. ¿Por qué? Porque las células victorianas no tienen ni retículo endoplásmico ni aparato de Golgi. Pero pues, los ribosomas se pueden pegar a otras estructuras u otros organelos. Pero hacen exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan cuál es la función de un ribosoma? Crear proteínas. Exactamente. Básicamente estos señores se de la traducción, la creación de proteínas a partir del material o del código genético. Okay. Otros organelos que tienen las células bacterianas, el más grande, a ver si vamos a aumentar su tamaño. Está bien pequeñito, ojalá si lo ven. Okay. Otros organelos que tienen las células bacterianas son, por ejemplo, las inclusiones. Las inclusiones son granulitos de reserva. Resulta que cuando una bacteria se encuentra en un medio rico con nutrientes, lo que hace es reservar pequeñas cantidades de estos nutrientes para cuando se presenten carestía o cuando las condiciones ambientales cambien, es decir, ya no va a haber tantos nutrientes en el ambiente y entonces pues, ya tiene su reservorio de nutrientes. ¿Sí? Ahora, las inclusiones también pueden contener residuos de su metabolismo, es decir, todas las excretas o todos los compuestos que ya no necesita la célula y que pues, le estorban, por llamarles de alguna manera, los envuelve en estas inclusiones para que en un momento dado estas sean expulsadas de la célula. También obviamente tenemos al cromosoma, también conocido como nucleoide, que sería pues, el equivalente al núcleo, pero obviamente sin la definición o sin la delimitación de la membrana nuclear. Este cromosoma, este nucleoide, está conformado obviamente por ADN circular y obviamente de doble cadena, que está asociado a las histonas. Si se acuerdan, las histonas pues son estas proteínas que sirven como carretes para que se envuelva alrededor de ellas
el ácido nucleico. Pero eso sí, todas regadas y sin forma. También tenemos a los plásmidos o episomas. Estos son cromosomas accesorios. Son mucho más pequeñitos que el nucleoide o que el cromosoma principal y su función es replicar de manera independiente el ADN bacteriano. Podemos decir que los plásmidos o episomas son reservorios de ADN por si los ocupa la bacteria. Las células bacterianas, algunas de ellas también tienen pilis. Los pilis pues son filamentos proteicos que se derivan o que salen de la pared y pues funcionan para fijar a la célula bacteriana a algunos sitios. Por ejemplo, si las bacterias son capaces de formar biopelículas, pues las asociaciones de esta bacteria con otras se da a través de los pilis. Si forman también biopelículas, los pilis son los que les ayudan a anclarse a los soportes. Y algunos autores afirman que los pilis también sirven como medios de intercambio de material entre dos o más bacterias, ya que son como estructuras tubulares, entonces pues, a través del interior o el haz del tubito pueden intercambiar materiales. Algunos dicen que materiales genéticos, otros dicen que no es cierto, todavía no se sabe del todo. Pero lo que sí sabemos es que los pilis sirven para fijarse a superficies o fijarse a otras bacterias y crear pues, estructuras de tipo biopelícula. Ahora, algunas bacterias también tienen flagelos. Estos pues, son similares o tienen una estructura similar a los pilis, es decir, también son prolongaciones derivadas o que salen desde la pared, pero tienen mucho menos, no tienen muchos flagelos, normalmente tienen uno o quizás dos flagelos, hay algunas que tienen otros poquitos, pero casi todas son uno o dos flagelos si es que los tienen, y pues les sirve aparentemente para movilidad, les sirven para mover, para nadar en un medio acuoso. Hay bacterias que tienen flagelos muy largos y hay otros que tienen flagelos más pequeñitos. Todo va a depender, pues, de el medio en el que se encuentre la bacteria y pues acuérdense que le sirve para moverse. Entonces, si son medios muy fluidos, es decir, medios acuosos, pues los flagelos van a ser mayores que cuando no son medios acuosos, si es que los tienen. Y también vamos a tener otro tipo de organelos, o las bacterias van a tener otro tipo de organelos, que son los cromatóforos. Estos los van a tener únicamente las bacterias fotosintéticas. Estos cromatóforos pues van a contener pigmentos y enzimas necesarias para llevar a cabo fotosíntesis. Entonces solamente las bacterias fotosintéticas contienen cromatóforos. Estos chicos son los principales organelos bacterianos. Hay algunos otros por ahí que son ya mucho más específicos y que no todas las bacterias los tienen, pero la mayoría de las bacterias van a tener estos de los que acabamos de platicar. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? Sí, Sí, maestra, todo maestra. bien. Muy bien. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo que son las características funcionales de las bacterias. Muchas bacterias tienen movilidad, ya sea por sus flagelos o por un movimiento de contracción y reptación, algo similar a lo que hacen las víboras para moverse, que hacen una especie de serpentean, que se mueven en zigzag para poder moverse en el medio que las tiene. Hay otras
que son capaces de moverse a través de, sobre todo las que tienen formas más larguitas, no de coco, sino más bien de bacilos, lo que hacen es que pueden, ¿cómo podríamos llamarle? Contraer cierta parte de su estructura y otra la expanden. Entonces se contraen, expanden, y esto hace que pues puedan tener un movimiento en un medio fluido. Ahora, estas bacterias se mueven ya sea para acercarse o alejarse de los estímulos ambientales. La mayoría de las bacterias que tienen movilidad es para moverse hacia el alimento o para alejarse de sitios donde las condiciones de pH, temperatura, radiación, etcétera, no les son favorables. ¿Sí? Pero también muchas bacterias no pueden moverse por sí mismas. Son de vida libre y literalmente se mueven conforme se mueve el fluido en el que están inmersas o como se mueve el medio en el que se encuentran inmersas. ¿Sí? No tienen la capacidad, bueno, no tienen organelos de movimiento como son los flagelos, pero tampoco tienen la capacidad de contracción o reptación. Entonces, simple y sencillamente se mueven como el medio externo se los permite o más bien como las mueve el medio externo. Ahora, otra característica funcional muy importante de las bacterias es que pueden responder o adaptarse a las condiciones medioambientales en las que se encuentran. Esto es, las bacterias son organismos muy adaptables. Se pueden adaptar prácticamente a cualquier condición en la que se encuentren. Y esto lo hace, esta característica funcional es bien importante para la biotecnología, porque gracias a ella puedo utilizar y controlar el medio en el que se encuentran las bacterias, pues para que uno funcionen, proliferen o produzcan los metabolitos que yo necesito obtener. Entonces, su capacidad de adaptación es una de sus principales características funcionales. Son muy, muy adaptables. Otra característica funcional que tienen algunas bacterias, no todas, es que cuando el ambiente se vuelve desfavorable, se vuelve hostil, lo que hacen las bacterias es desarrollar estructuras de resistencia que se conocen como endoesporas. Estas van a hacer que la célula tome una condición de vida latente, ¿sí? Es decir, al interior de la célula, una vez que se formó la endoespora, al interior de la bacteria, todas sus actividades vitales se van a reducir a lo mínimo necesario. Se va a mantener la vida, pero sin un exceso de gasto energético y un exceso de gasto de fuentes nutricionales, ni carbono ni energía. Entonces, pues queda en vida latente, en forma latente, la bacteria. Y algo importante, la membrana y sobre todo la pared se va a comenzar a engrosar hasta formar membranas muy gruesas que son capaces de resistir justamente las condiciones medioambientales adversas. Entonces se esporulan o se forman, pues sí, se esporulan, o forman estas endoesporas para protegerse. ¿Por qué? Porque el medio en el que se encuentran no es el adecuado para su desarrollo. Y ojo, no todas las bacterias pueden esporular o formar endoesporas, solo algunas. Estas
tres son las características funcionales más importantes de las bacterias, que se pueden mover, que son muy adaptables y que pueden formar estructuras endoesporas o estructuras de resistencia. Es decir, se mueven, se adaptan y son resistentes. Las hacen perfectas para los procesos biotecnológicos. Otra característica funcional de las bacterias es su función de reproducción. Permítanme un segundo, chicos. Listo, chicos, perdón. Por ahí mi mascota se alborota de repente. Listo. Entonces, ¿están viendo ya de nuevo la presentación? Sí. Sí. Entonces, otra de las características funcionales de las bacterias es su reproducción. Y pues estas se pueden reproducir de forma asexual, pero también parasexual. En el caso de la reproducción asexual, pues básicamente lo que hacen las bacterias es reproducirse por bipartición. Se parten en dos. El ADN, el cromosoma bacteriano, se une a un mesosoma y se duplica. Después, la membrana plasmática se comienza a invaginar, se va a producir un tabique de septación o de separación, un septo, y entonces esto va a provocar la formación, el tabique de separación cierra o aísla una parte de la otra y entonces esto provoca que se formen dos células hijas, cada una de ellas con una réplica exacta del cromosoma de la célula madre. ¿Sí? Quiere decir que el producto de la reproducción asexual pues son dos células clonadas, tal cual, el mismo material genético. De una célula madre obtenemos dos células hijas idénticas a la madre. Para ello necesitamos los mesosomas. Entonces, también una función de los mesosomas es justamente ayudar a la reproducción bacteriana. Entonces, es bien sencillo. Se da una bipartición. Ahora, el otro tipo de reproducción que tienen las bacterias es parasexual. Aquí vamos a tener un conjunto de mecanismos mediante los cuales se intercambia información genética con otras bacterias que pueden ser de la misma especie o incluso de especies diferentes. El ADN de una de ellas que se introduce en la otra generalmente se estabiliza y se incorpora al cromosoma bacteriano. ¿Cómo pueden hacer esto? Pues básicamente a través de tres tipos de mecanismos: la conjugación, la transducción y la transformación. Que ojo, no hay que confundir
con los pasos de la reproducción celular de las células eucarióticas. Esto es similar, pero diferente. Entonces, conjugación, transducción y transformación. ¿En qué consiste la conjugación? Pues resulta que vamos a tener una bacteria donde esta bacteria, utilizando a los pilis, como les mencionaba hace rato, va a transmitir su ADN, le va a pasar su ADN a otra bacteria. A esa la vamos a llamar receptora. Entonces, para la conjugación voy a tener una bacteria donadora y una... Existen dos tipos de bacterias donadoras, las F positivos y HFR. Las HFR son bacterias de alta frecuencia de recombinación. ¿Qué quiere decir? Que estas bacterias pues se reproducen, se combinan, se conjugan con, es decir, con la que se encuentran, se conjugan. Y esto es bien importante, chicos, porque gracias a este mecanismo se va dando la variabilidad genética en las bacterias y por eso son tan adaptables o tan mutantes, o más bien tan mutables. Tienen mucha capacidad de mutar gracias a que hacen muchas de estas mecanismos de conjugación. Pero para eso tienen que ser bacterias HFR. ¿Sí? Ahora, a la bacteria receptora se le conoce como F-, a la que da, donadora F+, y a la que recibe F-. Y todo lo hacen a través de los pilis. Literalmente, una le pasa su ADN a la otra. Ok. El otro mecanismo es la transducción. Aquí, el material genético que se va a transferir de una bacteria a otra se hace a través de un bacteriófago. Esto es, un bacteriófago llega y hace su ataque viral, su ataque viral, y puede llevarse de manera azarosa un pedacito del ADN bacteriano. Y entonces el bacteriófago se comporta como un intermediario entre las dos bacterias. Es decir, para la transducción se necesita un mensajero, por llamarle de alguna manera. ¿Quiénes son los mensajeros en este tipo de reproducción parasexual? Los bacteriófagos. Entonces, el virus, cuando infecta a otra bacteria, le transmite parte de la bacteria que infectó anteriormente. Entonces van pasando ADN de una a otra vez, logrando una variabilidad genética. Y otra vez, las bacterias por esta gran capacidad de adaptarse a los nuevos medios. El último mecanismo, chicos, es la transformación. Este es muy sencillo. Una bacteria está muy feliz nadando o moviéndose ahí en el medio en el que se encuentra y de repente, literal, se encuentra un pedacito de ADN flotando ahí en el... Pues se pudo haber liberado por, pues por ejemplo, por una bacteria que se alisó por una infección viral en un ciclo lítico, entonces se rompió y su material genético, bueno, más bien todo su material intracelular se fue al medio, anda por ahí nadando, anda ahí flotando, y si una bacteria se encuentra un pedacito de ADN, literalmente lo introduce al interior de la bacteria y se incorpora a su cromosoma bacteriano o a su nucleoide. De esta manera también pues vamos a tener una modificación del material genético.
Y aquí pues no necesita intermediarios ni transportes. Simple y sencillamente, si se le encuentra en el camino, se apodera de ella, de ese pedacito de ADN, incorporándolo a su propio genoma. ¿Okay? ¿Quedan claros los 3 mecanismos de reproducción parasexual de las bacterias, chicos? Sí, Sí, maestra. sí. Perfecto. ¿Cómo andamos de tiempo? Entonces, alcanzamos a ver. Ok. Ahora, otra característica funcional de las bacterias es la forma de nutrición, la forma en la que van a adquirir sus fuentes de carbono y de energía. Resulta que las bacterias van a presentar prácticamente todas las formas conocidas de nutrición y metabolismo. ¿Por qué? Bueno, más bien, gracias a ello, las bacterias pueden colonizar todos los ambientes, porque en el ambiente en que se encuentren pueden desarrollar un mecanismo metabólico de nutrición. Esta característica de las bacterias es bien importante porque les permite adaptarse a cualquier medio y literalmente nutrirse de lo que sea. Normalmente, pues usan una fuente de carbono que puede ser orgánica o inorgánica, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero hay bacterias que han logrado obtener fuentes de energía a partir de otros elementos que no son el carbón. Acuérdense, el carbón les sirve pues justamente para hacer respiración celular. Sin embargo, las bacterias pueden prescindir del carbono para llevar a cabo esos mismos mecanismos, utilizando elementos alternos. Ahora, en algunos casos hay bacterias que incluso pueden desarrollar mecanismos facultativos. Quiere decir que pueden cambiar su tipo de metabolismo. Pueden hacer en lugar de respiración celular, fermentación. Pueden necesitar oxígeno o no. Según la forma de conseguir materia orgánica, las bacterias se pueden dividir en autótrofas y heterótrofas. Las autótrofas producen materia orgánica a partir del material inorgánico captado del medio ambiente. A estas bacterias también se les conoce como litótrofas. En cambio, las heterótrofas van a ingerir materia orgánica extrayendo de ella la energía. Ahora, de acuerdo a la fuente de energía que utilizan, las bacterias pueden ser fotosintéticas, obviamente si usan la energía lumínica del sol, o quimios, bueno, no solo del sol, porque también lo pueden hacer de lámparas y de cualquier otro material luminiscente. Entonces pueden ser fotosintéticas, pero también pueden ser quimiosintéticas. Las quimiosintéticas van a obtener energía que se desprende de la reacción de algunos compuestos. Y entonces pueden ser autótrofas o heterótrofas, pueden ser fotosintéticas o quimiosintéticas. Ahora, en función de el tipo de metabolismo que llevan a cabo las bacterias, podemos tener bacterias u organismos fotolitótrofos. Estos son organismos fotosintéticos, ya que obtienen su energía química, su ATP, a partir de energía luminosa, pero también son litótrofos, es decir, su fuente de carbono es
inorgánica. Básicamente es CO2. Podemos también tener organismos quimiolitótrofos. Su ATP se obtiene a partir de la energía que se desprende de reacciones de oxidación de sustancias inorgánicas. ¿Qué sustancias inorgánicas? Pues el dióxido de carbono, por ejemplo. Entonces, no utilizan la energía solar, utilizan la energía de reacción de algunos compuestos y son litótrofas porque usan fuentes de carbono inorgánico. También tenemos organismos fotoorganótrofos o fotoheterótrofos. Son organismos fotosintéticos y organótrofos, es decir, su fuente de carbono es de tipo orgánica. Y también tenemos organismos quimioorganótrofos o quimioterótrofos. Obtienen su energía química a partir de la energía que se desprende de reacciones de oxidación de compuestos orgánicos mediante un proceso catabólico. Y aquí en este caso existen dos tipos, si se acuerdan de sus clases de bioquímica, existen dos tipos de procesos catabólicos o de catabolismos, la respiración y la fermentación. Y son organótrofos porque, pues, obviamente el carbono que utilizan es orgánico o está acomodado en estructuras orgánicas. Entonces, tenemos estos 4 tipos de organismos de acuerdo a su metabolismo. Fotolitótrofos, quimiolitótrofos, fotoorganótrofos o quimiorganótrofos. ¿Dudas, preguntas hasta el momento, chicos? ¿Queda bien claro lo que es la nutrición de las bacterias, así como su reproducción? Maestra, a mí no me quedó bien claro lo de quimiolitótrofos. Ok. Quimiolitótrofos. Estamos. Ok. Los quimiolitótrofos son organismos que van a obtener su energía a partir de reacciones. ¿Sí? Es decir, van a llevar a cabo reacciones de oxidación, pero, ojo, en lugar de usar carbono orgánico, van a utilizar carbono inorgánico, es decir, su fuente de carbono y energía es el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es el que va a entrar a una reacción de oxidación. Es decir, no utilizan materia orgánica, utilizan materia inorgánica, pero llevan a cabo reacciones de oxidación. ¿Sí queda más o menos? Sí, ya, muchas gracias. ¿Cuáles son estas reacciones de oxidación, chicos? Por ejemplo, nosotros somos organismos quimioorganótrofos, es decir, llevamos a cabo reacciones de oxidación de compuestos orgánicos. A esto le conozco como respiración celular. ¿Se acuerdan que hacemos glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria? Todo eso son reacciones de oxidación, solo que en este caso nosotros usamos compuestos o nuestra fuente de carbono es orgánica, que en este caso es la glucosa. Para los quimiolitótrofos no es la glucosa, es el dióxido de carbono. E incluso hay algunos organismos bacterias quimiolitotróficas que ni siquiera usan al dióxido de carbono, ni siquiera necesitan una fuente de carbono. Lo que necesitan como reactivo dentro de estas reacciones de oxidación son compuestos azufrados.
en lugar de respirar dióxido de carbono o de usar o de comer dióxido de carbono, comen óxidos de azufre, dióxidos o monóxidos de azufre. Y hacen lo mismo, llevan a cabo reacciones de oxidación al interior de su organismo, pero con otro compuesto diferente al de, por ejemplo, nosotros, que es la glucosa, o al de algunos compuestos, algunas bacterias, como es el dióxido de carbono, sino que lo hacen ahora con dióxido de azufre. Es decir, el azufre es el que hace la chamba de metabolización, es el que los nutre. Y esto es bien importante, o bueno, esto es una característica bien particular de estas bacterias, porque quiere decir que se adaptaron a esas condiciones. Estas bacterias, como no había dióxido de carbono, pues dejaron de comérselo y buscaron qué sí había. ¿Qué encontraron? Pues al dióxido de azufre, y entonces se adaptaron a ese compuesto. ¿Sí vamos más o menos, chicos? Sí. Okay. Entonces, Maestra, yo tengo una duda. Usted mencionó ahorita que los autótrofos de materia orgánica a partir de la inorgánica. Y mencionó que también se les podía llamar litótrofos. Entonces, o sea, se les puede llamar litótrofos porque los litótrofos pues son quienes obtienen la energía a partir de la inorgánica. así es. Se llaman litótrofos porque, si se acuerdan, el prefijo lito ¿Perdón? Perdón, maestra, es que no la escuché. está bien. Se llaman litótrofos de piedra. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es orgánico. Acuérdense que el prefijo lito, que es un prefijo griego, significa inorgánico o da contexto de ser inorgánico. Entonces, en este caso, pues la fuente de carbono inorgánica más importante es el dióxido de carbono. Y estos organismos generalmente comen dióxido de carbono. ¿Quién sería un ejemplo bien claro de un organismo fotolitótropo de las plantas? Ellos utilizan el dióxido de carbono y utilizan la energía lumínica de los fotones para llevar a cabo su proceso metabólico. En este caso es la fotosíntesis. ¿Se acuerdan de la fotosíntesis, que tiene su parte lumínica y su parte oscura? Kelvin en lugar del ciclo de Krebs. Son organismos similares, pero utilizando otros compuestos. ¿Sí queda ya más clarito, chicos? Sí, maestra. Y yo tengo otra duda. Usted ahorita comentó que una bacteria se alimentaba del dióxido de azufre, pero ¿cuál era? Porque, bueno, en los apuntes ninguna dice dióxido de azufre, solo dicen dióxido de carbono. Ok. Lo que pasa es que hay algunas bacterias, bueno, en últimas fechas se han descubierto algunas bacterias, los organismos superiores, que son capaces de utilizar otras fuentes para alimentarse. En lugar de compuestos carbonados, pueden alimentarse de compuestos azufrados, es decir, sus procesos metabólicos sustituyeron al carbono por el azufre. ¿Por qué? Porque el medio en el que se encuentran es pobre en carbono y es rico en azufre. Estos organismos, por ejemplo, resulta que en algunos sitios de los fondos marinos hay lo que se conoce como chimeneas. Estas chimeneas son estructuras volcánicas que liberan algunos de los gases que se encuentran en el manto
del planeta, que estos gases son principalmente justamente óxidos de azufre, que pueden ser monóxidos, dióxidos, trióxidos y hasta tetróxidos de azufre. Entonces, estas chimeneas liberan estos compuestos azufrados que están al interior del manto de nuestro planeta. Entonces, estas chimeneas comienzan a liberar ese gas. Los organismos que estaban en esa zona, pues desarrollaron justamente metabolismos para usar, en lugar de carbono, o no había carbono, usaron estos compuestos azufrados, dióxidos o monóxidos de azufre. El nombre exacto de las bacterias, o el género, o la especie, no lo conozco por el momento, mañana los digo, pero son organismos que viven en estos sitios específicos del planeta, que son las chimeneas de los fondos marinos. Y bueno, y no solo han encontrado bacterias, también han encontrado artrópodos y otro tipo de organismos que igual, en lugar de usar carbono, como la mayoría de los organismos lo hacemos, usan azufre. Ya mañana les investigo el género y la especie, porque la verdad ahorita no me... Pero Sí, maestra. son organismos muy específicos que prácticamente se descubrieron hace muy pocos años cuando se comenzó a investigar los fondos marinos. ¿Sí? Han encontrado un montón de organismos que funcionan bien diferente a lo que normalmente conocemos, a los organismos terrestres o que viven en las capas más menos profundas de los litorales, de los océanos. Entonces mañana les ubico bien su género y su especie. Pero aquí lo importante es que estos organismos han sido capaces de adaptarse al medio, es decir, ya no usan carbono como fuente de nutrición, ya usan otros elementos como el azufre. E incluso, como les comentaba, también han encontrado algunas bacterias que son capaces de hacer estos procesos metabólicos, pero sustituyendo al carbono por oro. Entonces, imagínense, esas bacterias comen oro. Estas se encuentran muy profundo, en los yacimientos más profundos de oro, de las menas de oro, y pues ahí viven. Igual, la especie y el género, la verdad es que no lo recuerdo en este momento, también se los investigo, pero la idea de este comentario, chicos, es que las bacterias son organismos muy, muy adaptables. Y esta capacidad de adaptación llega incluso a su nutrición. Es decir, pueden comer lo que sea. Obviamente no todas las bacterias. Son bacterias que al paso de los años, de los milenios, se han ido adaptando a estas nuevas circunstancias medioambientales. Entonces, si no hay carbono, pues tienen que comer, tienen dos opciones: o se mueren o se adaptan y buscan una alternativa metabólica. Estos organismos pues, la encontraron en el oro, en el caso de estas bacterias áureas, y en el azufre, en el caso de estas otras bacterias sulfurosas. Pero pues es lo que se ha encontrado hasta el momento, y estos organismos pues, han sido de nuevo descubrimiento. Tiene relativamente poquito que se conocen. Ya sus nombres y sus especies se las debo, pero se las investigo para la próxima. ¿Mande? Bueno, yo conocía un género que, o sea, no es de oro, yo he escuchado que más bien era de cobre, pero se llama ferridióxido. Justamente, también hay unas que han utilizado al cobre para hacer sus procesos metabólicos, ¿sí? Y también son también como de nuevo descubrimiento, cuando empezaron a hacer todos sus estudios y análisis sobre todo para cuando los geólogos comenzaron a hacer sus estudios, sobre todo para buscar metales y minerales de alto valor comercial, pues de repente también ahí los biólogos metieron su cucharita y empezaron a buscar si había
organismos por ahí se dieron cuenta que efectivamente hay organismos que son capaces de usar otros elementos. Efectivamente, el cobre, oro, azufre, hay otros que comen incluso fósforo. O sea, hay una gran variedad de organismos de tipo bacterias que sí pueden tener alternativas y metabolismos pues, bastante diferentes a los de el resto de los organismos. ¿Sí? Y acuérdense también de algo bien importante, chicos, que por cierto, que les había puesto esa diapositiva para no. Acuérdense que desde el punto de vista de diversidad biológica en el planeta, pues prácticamente las bacterias son los que ocupan el mayor porcentaje de existencia, es decir, por cada organismo como nosotros, por cada organismo superior, animal o planta, hay como 10 millones de especies de bacterias. Entonces, si nosotros contáramos el 100% de la biodiversidad del planeta, pues las bacterias ocuparían un 80, 90% de esa biodiversidad, mientras que los animales superiores, bueno, más bien los organismos superiores, plantas y animales para ser específicos, ocupamos nada más el 0.1% de la biodiversidad. Entonces, bueno, si esto nos da un indicativo de que efectivamente este tipo de organismos, estas bacterias, pues podemos encontrarlas en todas las formas posibles. Pueden prácticamente adaptarse a cualquier medio. Ahora, muchas de ellas las conocemos, otras no tanto, otras apenas estamos tratando de estudiarlas, y otras pues ni nos permiten estudiarlas porque no podemos ni siquiera llevarlas a un laboratorio a hacerles ahí experimentitos para tratar de conocer sus metabolismos. Entonces, pues bueno, esta rama del saber, esta rama de la ciencia biológica es bien interesante porque pues, siempre nos va a representar o nos va a dar nuevos objetos de estudio, es decir, nuevos microorganismos, nuevas bacterias, para descubrir y tratar de describir y saber pues ahora sí que cómo funciona. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Comentario? ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Entonces, Entonces, si no hay dudas ni comentarios, chicos, aquí le dejamos y seguimos el día de mañana. El día de mañana vamos a hablar de otros microorganismos, pero que ya no son procariotas. Vamos a hablar de microorganismos eucariotas, como son los protozoos, las microalgas y los microhongos. Entonces, terminamos por el día de hoy. No se les olvide pasar a aula virtual a dejar su asistencia, su evidencia de asistencia, y los veo mañana. Gracias, maestra. Gracias. Gracias, maestra. Entonces, ustedes cuídense mucho, los veo mañana, pasen un buen día. Gracias, maestra. Gracias, maestra.